¿Qué tal amigos y amigas? Espero que estén muy bien. En este video hablaré sobre expresiones algebraicas, sus tipos y clases, así como ejemplos para poder tener un mejor entendimiento del tema. No, no se olviden de visitar mi canal, dar el like y suscríbete para publicar más contenido. Bien, empecemos. ¿Qué es una expresión algebraica? Es un conjunto de letras y números que están ligados por operaciones como la adición, sustracción, multiplicación, división y hasta potenciación. Las expresiones algebraicas están conformadas por términos. Pero para empezar, ¿qué es una variable? Una variable es una letra que puede representarte con las, con las letras X, Y, Z, entre otros. Pero si es que lo eh, reemplazas por un valor, se puede reemplazar en toda la expresión. En este caso, en esta imagen, se puede ver cómo tengo yo tres términos de una expresión algebraica. 3y menos 2x por y más 8. Si tú ves, cada de las operaciones separan los términos. Eso quiere decir que cada término en producto o cada expresión en producto es un término. Bien, tipo de expresiones algebraicas. La expresión algebraica racional entera y racional e irracional. Dos expresiones algebraicas que se diferencian por los exponentes. La expresión algebraica racional tiene exponentes enteros en las variables. Puede ser positivo o puede ser negativo. Por ejemplo, el de acá, 2 sobre x, si x lo paso hacia arriba, lo cambio de posición, estaría dando en negativo su exponente, menos 1, ¿no? X a la menos 1. Entonces puede tener exponentes positivos o negativos, pero que sean enteros. Se clasificaría como expresión algebraica racional, entre las siglas EAR. Expresión algebraica irracional. Se representa o son los exponentes de las variables que son fracciones o que las variables tienen un radical. En este caso, por ejemplo, 5x más 7y más 2 raíz de x, si puedes ver, el x es una variable que ha sido anunciada, entonces si es que yo lo convierto a ese radical, va a ser el denominador del exponente, sería x a la 1 medio. Y si es x a la 1 medio, prácticamente sería una expresión algebraica irracional. Entre sus siglas EAI. Ahora, las expresiones algebraicas racionales se dividen en dos, en enteras y en fraccionarios. Expresión algebraica racional entera, entre sus siglas EARE, son los exponentes enteros pero positivos. Y las expresiones algebraicas racional entera, racional fraccionaria, entre sus siglas EARF, son los exponentes enteros pero negativos, o que están como denominador. O sea, me refiero a, por ejemplo, esto. Si es que yo tengo esta expresión, acá, para hacerlo mejor, 3y. Por ejemplo, si yo tengo esto, esta es una expresión de dos términos, porque lo separa la operación de la suma. Pero aparte, esto, x está como denominador. O sea, ahorita tiene un exponente de 1. Y si yo lo paso arriba, quedaría así. 2x al cuadrado más 3y por x a la menos 1. ¿Por qué? Porque al pasar o al cambiar de posición ha cambiado el signo. Entonces, como puedes ver, ya apareció un signo negativo. Basta que aparezca un signo negativo en toda la expresión para que se clasifique como expresión algebraica racional fraccionaria. Entonces, si te das cuenta, las variables están como denominador y si suben, los exponentes van a ser negativos. Por eso se clasifican así. Y si fuera de esta manera, este caso sería
expresión algebraica irracional, ¿no? ¿Por qué? Porque el exponente de x acá va a ser x a la 1 medio, sin importar que acá tenga positivo, que acá sea positivo de 1, ya basta que haya un exponente en fracción para que sea expresión algebraica irracional, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿cómo se representa una expresión algebraica? Pues como tenemos acá menos 5x al cuadrado, el 5 es el coeficiente, todos los valores que acompañan a las variables son coeficientes, su signo que siempre está a su izquierda, el exponente que es de grado 2 y la variable que en este caso es x. Ahora, su clasificación se puede clasificar dependiendo a la cantidad de términos que tiene la expresión algebraica. Si es un solo término, se le llama monomio. Si es dos términos, binomio. Tres, trinomio, y así se puede ir nombrando. Pero en forma general, aquel que tiene más de dos monomios se le llama polinomio. Bien, ¿qué es un monomio? Es una expresión algebraica de un solo término, ¿de acuerdo? Donde todos los valores que vas a ver entre números que son coeficientes y variables están en multiplicación o en división, ¿no? Entonces, acá tengo tres variables, x, y, z, el coeficiente de 2 y los exponentes son 2 y 3. Entonces, es un monomio, es un solo término. Ahora, ¿cómo se determina el grado absoluto de un monomio? Pues bien, si yo tengo este monomio del ejemplo anterior, el grado absoluto es la suma de todos los exponentes de las variables. O sea, si yo tuviera otro ejemplo, por ejemplo, no sé, tengo esto. Por ejemplo, si yo tuviera esto, acá en todo polinomio, entre paréntesis, acá se refleja la variable. En este caso me está diciendo que la variable es x. Entonces, si yo quisiera saber el grado absoluto, en este caso, del polinomio, ya no es necesario colocarlo acá, grado absoluto sería, me dice la teoría que es la suma de todos sus exponentes, ¿no? Pero en este caso, si tú te das cuenta, este no es un monomio, sino es un polinomio, porque tiene, o un binomio, porque tiene dos términos, ¿cierto? Entonces, considerando el caso del ejemplo, que sea esto, coma y que sea y a la 5. Para que sea un monomio del ejemplo de acá, el grado absoluto sería la suma de sus exponentes. Eso es lo que dice la teoría. El grado absoluto de un monomio es la suma de sus exponentes. O sea, sería en este caso el 7. Y si yo quisiera determinar el grado relativo de cada variable, simplemente es el exponente de esa variable. O sea, si yo quiero el grado relativo con respecto a x de este monomio, sería 2. ¿Por qué? Porque 2 es el exponente de x. Si yo quiero el grado relativo de y, es 5. ¿Por qué? Porque 5 es el exponente de y. En un monomio eso se cumple. El grado relativo es cada exponente de la variable y el grado absoluto es la suma de todos los exponentes de las variables. Bien, ahora las operaciones con monomios. En las operaciones con monomios, para la suma o la resta, van a tener que tener las mismas variables, con los mismos exponentes, para que se puedan operar. En la suma y en la resta de monomios, las variables y exponentes no se modifican. Lo único que cambia o que se operan son los coeficientes. Si tú te puedes ver acá, tengo dos monomios que tienen iguales términos con iguales exponentes, pero los coeficientes han cambiado. Entonces, en la operación de la suma, simplemente los coeficientes se suman. Lo demás acompaña. Lo mismo va a ser en la resta. Tengo dos coeficientes diferentes, pero el mismo monomio, ¿no? El mismo término. Las mismas variables con exponentes, x al cuadrado y al cubo por z, x al cuadrado y al cubo por z. Entonces, en este caso, 3 menos 2, 1, que ya no se está colocando acá por defecto, ya sabemos que todo número multiplicado por 1 es el mismo número, y han dejado simplemente las variables que son las mismas, x cuadrado y el cubo z.
el producto de un número por un monomio. Cuando tengo yo un monomio y lo multiplico por un número natural, solamente se modifican o se operan los coeficientes. 5 por 2, 10, y las demás variables van a ser lo mismo. No se ha modificado nada ahí. En cambio, cuando es un producto de dos monomios, ahí sí modifica. ¿Por qué? Porque vas a multiplicar las mismas variables. Entonces, primero lo que haces es multiplicas los coeficientes, 5 por 2, 10, y luego multiplicas las variables, ¿no? X al cuadrado. Acá hay X para multiplicar, no hay. Lo coloco al resultado final, luego Y cubo. Y cubo multiplico por Y al cuadrado. Al multiplicar dos bases iguales, se suman los exponentes, ¿no? Entonces sería 3 más 2, 5. Y z a la 1 por z al cuadrado, se suman nuevamente los exponentes, sería 1 más 2, 3. Este sería el resultado de multiplicar dos monomios. Ahora, el cociente o la división de dos monomios. Bien, cuando estás dividiendo monomios, vas a dividir las mismas variables. Entonces, al dividir bases iguales, los exponentes se van a restar. Aparte de los coeficientes, ¿no? Si hay coeficientes que se puedan dividir, se dividen. Si no, se deja en fracción. En este caso, 5 tercios, porque no se puede dividir. Y x a la cuarta entre x van a restar los exponentes, ¿no? División de bases iguales. Lo mismo va a ser con el y. Y a la 3 menos 2 y z a la 5 menos 5. 5 tercios sigue dando el mismo coeficiente. El x en el exponente quedó 3, en y quedó 1 y en z quedó 0. Como ya z queda 0, todo número le va a dar 0 es 1. Por eso es que el resultado final ya nos está colocando. Porque si fuera 1 por cualquier número, va a dar el número que estás multiplicando, ¿no? La potencia de un monomio. La potencia de un monomio se va a modificar tanto el exponente de las variables como el coeficiente, ¿no? Entonces haces prácticamente la propiedad que hacías en la potencia de potencia en teoría de exponentes. Por ejemplo, tienes esto, menos 5x al cuadrado por y a la 4. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a distribuir el exponente, ¿no? Entre cada valor de este monomio. O sea, quedaría así, menos 5x a la cuarta por x al cuadrado a la cuarta. No lo escribí bien. Ahí está, ahí. Por y a la cuarta, ¿no? Y esto quedaría así. Menos 5 a la cuarta es multiplicar 5 menos 5 4 veces, ¿no? Y si yo multiplico menos 5 por menos 5 por menos 5 por menos 5, menos por menos más, por menos menos, por menos, acá también debe ser menos, más. Y 5 por 5 por 5 por 5, 625. Entonces, este resultado de la potencia, 625, potencia de potencia, 4 por 2, los exponentes se multiplican, x a la 8, y y, que es 1 acá, 1 por 4, 4. Entonces, esto quedaría, ¿no? Potencia de un monomio. Bien, el polinomio. El polinomio es una expresión algebraica de más de dos términos. Y se representan usualmente por las letras P, Q, R, S, T hasta la Z, ¿no? Y las variables de los polinomios se determinan entre paréntesis. En el término donde no aparezcan variables es porque las variables están elevadas a la 0, ¿no? O sea, serían 1 por el mismo número, por eso no se está considerando. Bien, en el ejemplo mostrado un polinomio ya tiene dos variables, x, y. Ok, bien, es para explicar un momento esto para que lo tengan en cuenta. Tengo esto. 3 al x cuadrado por y a la 4 más 2x. Tengo dos monomios, o sea, ya es un polinomio. Ahora, estos de acá son las variables. Todo polinomio describe a las variables entre paréntesis.
Entonces las variables para mí son xy y x. Acá también está y, ¿no? Pero sería y a la 0. Porque y a la 0 es 1 por 2x, 2x. Pero también está presente. Ahora, quieres que tengas en cuenta esto, que las variables siempre son descritas en el polinomio. ¿Por qué? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo hago esto? Que el polinomio p es igual a xy y yo hago el polinomio xy y z al cuadrado más 2 2z por x a la quinta, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son mis variables? Son x y y, estos dos. Entonces, si yo quisiera determinar o hacer operaciones con z al cuadrado, no las haría con respecto a las variables. ¿Por qué? Porque no es una variable. Entonces, esto prácticamente sería así. 5z al cuadrado por x por y. Más 2z por x a la quinta. ¿A qué voy con esto? A que al no ser una variable, z se comportará como un coeficiente. Recuerda que los coeficientes siempre acompañan a las variables. Entonces, si no está representada como variable en el polinomio, será considerada como coeficiente. ¿Ya? No se olviden, porque va a haber ejercicios en los que te van a decir las variables, te van a dar z, pero no te lo van a denotar como variable. Entonces, sería un coeficiente más. Bien, ahora el grado absoluto de un polinomio. ¿Cuál es el grado absoluto de un polinomio? Recuerda que un polinomio tiene más de dos términos y cada término es un monomio. Entonces, el grado absoluto de un polinomio sería la suma del mayor grado absoluto de cada monomio. El mayor. Mira, si vemos acá el grado absoluto, recuerda que un monomio es la suma de sus exponentes, ¿no? Sería 7 más 2, 9, 5 más 4, 6, 3 más 5, 7. Entonces, de los tres monomios que conforman el polinomio, ¿cuál es el mayor? El 9. Entonces, 9 es el grado absoluto del polinomio P. ¿De acuerdo? A diferencia del monomio, solamente se sumaban los exponentes. En el polinomio es el mayor grado absoluto de cada monomio. El mayor. Bien, ¿y el grado relativo cuál será? El grado relativo que se considera el mayor exponente de la variable en el polinomio. Si veo acá x, el mayor exponente, x a la 7, x a la 2 y x a la 5. El mayor sería x a la 7. Entonces 7 es el grado relativo de x en este polinomio. Si quiero buscar el grado relativo de y, sería x al cuadrado, x a la cuarta, x al cuadrado, x a la cuarta. Entonces 4 sería el grado relativo de y en este polinomio. Bien, tipo de polinomios. Si encontramos polinomios nulos es porque los polinomios están o son iguales a 0, porque sus coeficientes son nulos. Si tengo polinomios homogéneos es porque todos sus grados o sus monomios tienen el mismo grado. ¿A qué me refiero que tienen el mismo grado? O sea, que suman sus exponentes y son iguales. Por ejemplo, acá el polinomio de x, la variable de x, sería 5. Acá sería x, acá debería ser xy. Entonces acá está mal. Esto sería xy. O sea, debería ser así. El polinomio sería así. El polinomio xy. Porque recuerda que acá entre paréntesis se indica cuáles son las variables. Y ahí recién debería ser 2x a la quinta más 2x al cuadrado por y cubo más 5x a la cuarta y más y a la 5. Entonces, el polinomio homogéneo es aquel polinomio que sus grados son iguales. Acá tiene 5 en este monomio. En este monomio tiene también 5. En este monomio también tiene 5, ¿no? Porque acá es 1. Y acá también tiene 5. Entonces, por eso se dice polinomio homogéneo, porque todos sus términos tienen igual grado.
Ahora, ¿qué es un polinomio heterogéneo? Son aquellos donde sus términos son diferentes grados, ¿no? Acá puede ser 3, acá puede ser 2, acá puede ser 5, pero van a tener diferente grado en cada monomio. Y polinomio completo es aquel polinomio donde se encuentran todos sus términos, de mayor a menor, sin importar el orden, pero que se encuentren todos completos. Si en este caso el mayor es x a la cuarta, entonces tendría que estar x al cubo, x al cuadrado, x solo y luego el término independiente que no depende de la variable. Entonces todos sus términos están completos, sin importar si estén ordenados o no. Ahora, polinomio incompleto. Polinomio incompleto es aquel polinomio donde no tiene todos sus términos. En este caso tiene 2x al cubo. Debería haber acá en esta expresión, en este polinomio, un x al cuadrado, pero no lo hay, está faltando. Está el 5x y el término independiente. Entonces está faltando acá el x cuadrado. Por lo tanto es un polinomio incompleto. Y un polinomio ordenado es aquel que sí está ordenado de mayor a menor y tiene todos sus términos, pues, ¿no? X al cubo, x al cuadrado, x a la 1 y el término independiente. Recuerda que en un polinomio siempre hay un término independiente que no depende de las variables. Polinomios iguales. Los polinomios iguales son aquellos polinomios que visualmente tienen la misma variable, ¿no? Si tiene x al cubo, también debe tener x al cubo. Si tiene x, también debe tener x. Y si es el término independiente, también tiene que tener el término independiente. Ahora, los coeficientes también tienen que ser los mismos, ¿no? En cada variable. 2 al x al cubo, 2 al x al cubo. 5 al x, 5 al x. Entonces, tiene los mismos coeficientes. Si se cumple con estas condiciones, son polinomios iguales. Sino que acá están desordenados, ¿no? Pero sí tiene los mismos términos con los mismos coeficientes. ¿Y cuáles son polinomios semejantes? Los polinomios semejantes son aquellos polinomios que tienen variables iguales, pero no los coeficientes. Por ejemplo, acá tiene x cubo, acá también x cubo. Acá tiene x, acá también tiene el x. Acá tiene término independiente, también tiene término independiente. Pero no son iguales los coeficientes. El 2 acompaña al x al cubo en EP y en el polinomio q es el 3. Como ves, los coeficientes son diferentes, pero las variables son las mismas en cada término. Entonces, son polinomios semejantes. Valor numérico de un polinomio. Bien, el valor numérico de un polinomio es darle el valor a la variable para que al desarrollarlo me dé un valor numérico el polinomio. Por ejemplo, si en este polinomio 2x al cubo más 5x menos 3, yo le doy a x el valor de 0. Entonces voy a llamar el polinomio cuando x valga 0 es igual y reemplazo en toda la expresión, reemplazo x. Sería 2 multiplica a 0 al cubo más 5 por 0 menos 3. Esto se simplifica y me queda solo menos 3. Si yo quiero hallar el polinomio, cuando x valga 1, sería el polinomio de 1, es igual a 2 que multiplica 1 al cubo más 5 por 1 menos 3. Y resolviendo me da 4. Entonces, cada vez que tú reemplazas o le das un valor a la variable, sale un determinado valor al polinomio. Suma de polinomios. Pues bien, para sumar los polinomios siempre se van a sumar los que tienen la misma variable. Por ejemplo, tengo acá el polinomio P y el polinomio Q. Para yo poder sumar P más Q, yo necesito determinar las mismas variables para poder sumarlas. Pero no es que estén todas completas, puede que estén incompletas o que tenga uno que no tenga el otro. Pero me basta que tenga la misma variable. 2 al cubo acá. Acá hay 2 al cubo, sí. Entonces voy a sumar sus coeficientes. 2 al cubo más 2 al cubo, 4 al cubo. Ahora, ¿qué sigo acá? Esta, 5x. ¿Tengo acá valores con x? Sí, el 4. 5 más 4, 9x. ¿Hay el x cuadrado hay para sumar? No hay para sumar, solamente acá en q. Lo bajo, menos 3x cuadrado. Y el menos 3, ¿hay término independiente q? No hay término independiente. Entonces coloco el término independiente de p. Entonces para sumar dos polinomios tienen que sumarse los coeficientes de las mismas variables. Y la resta también es lo mismo, ¿no? Para poder restar expresiones necesitas tú restar los coeficientes que tengan la misma variable. 2x cubo con 2x cubo se van a eliminar, ¿no? Menos, porque es menos, están restando.
2 menos 2, 0. Acá 5x nos está restando con 4. 5 menos 4, 1x. Menos 3 está bajando porque no tiene término independiente. Y el x cuadrado que está con menos, como esta es una resta, menos por menos me va a dar más positivo. Entonces considera siempre operar los coeficientes de las mismas variables. Ahora, el producto de un polinomio con un número. Para multiplicarlo por un número simplemente, al igual que el monomio, se va a multiplicar solamente los coeficientes, pero las variables van a quedar tal cual. O sea, se va a hacer la distribución, ¿no? El primero o el 3 por el primero, luego el 3 por el segundo, luego 3 por el tercero y así hasta todas las expresiones que tenga, pero solamente los coeficientes, las variables van a quedar. Entonces si yo tengo 3 por 2 me va a dar 6x al cubo. Ahora multiplico por el segundo, 3 por menos 3 me va a dar menos 9, el x cuadrado lo acompaña. 3 por 4 sería 12, el x también lo acompaña. Y luego sería 3 por menos 2, menos 6. Así quedaría luego multiplicarlo por un número. Y si multiplico un monomio por un polinomio, la misma manera. Vas a multiplicarlos por cada expresión. 3x cuadrado por 2x cubo. Recuerda que si multiplicas bases iguales, ¿qué va a pasar con los exponentes? Se van a sumar. 3 menos 2 me va a dar 5. Y los coeficientes, claro que se tienen que multiplicar. 3 por 2, 6. Entonces, al multiplicar este monomio por el primer término, me da esto. Multiplico por el segundo. 3 por menos 3, menos 9. X cuadrado por x cuadrado, producto de bases iguales, exponentes se suman. 2 más 2, 4. Por el tercer término, 3x cuadrado por 3 por 4, 12. X cuadrado por x, 1 más 2, 3. Los exponentes se sumaron. Y 3x cuadrado menos 2 por menos 2 sería menos 6, ¿no? 3 por 2 menos 6. 3 por menos 2 menos 6. Y el x cuadrado no se ha multiplicado por nada acá. Por lo tanto, sí, igual, no se ha modificado. Usando la propiedad distributiva en los productos. Bien, de dos polinomios. Ahora sí, cogiendo el mismo ejemplo, tengo ahí 2x más 3 que multiplica x al cuadrado menos 5x más 4. Más 4. Bien, para la multiplicación de polinomios lo puedes hacer distribuyéndolo esto por esto, o sea, el primer término por todos los términos y luego el segundo por todos los términos. Así, por ejemplo, el primero, 2x por x cuadrado, me va a quedar 2 elevado a x por x cuadrado, los exponentes se van a sumar, me va a quedar x al cubo. Luego seguiría el primer término por el segundo, sería 2x por 5x, 2 por 5, 10, ¿no? Como el signo está menos acá, negativo, ahora x por x sería x cuadrado. Luego sigo. Sería 2x por 4, 8x, ¿no? Positivo en este caso porque tiene el signo positivo. Con esto he multiplicado la primera parte. Faltaría la segunda. Faltaría el segundo término. Por esto sería más 3 por x cuadrado. Luego seguiría el segundo término por esto. Sería 3 por menos 5, menos 15. Lo coloco acá abajo. Menos 15x, ¿no? Porque aquí lo acompaña. Ahora sigo el tercer término con el último. Sería 3 por 4, 12. Más 12. Listo, ya multipliqué. Ahora simplemente lo que me quedará es sumar o restar las mismas expresiones. O sea, quienes se repiten. Por ejemplo, el término x cubo, ¿dónde más está? Nadie más lo tiene. Entonces simplemente lo bajo.
2x al cubo. Luego, x al cuadrado. ¿Quién más tiene x al cuadrado? ¿Quién tiene? Esos dos, ¿no? Entonces lo resuelvo. Menos 10x más 3, ¿cuánto me dará? Menos 7x. Quedaría menos 7x cuadrado. Ahora, ¿qué más? Ahora los que acompañan los x. ¿Quién tiene x? Y este. Sería 8 menos 15. 8 menos 15, signos diferentes, se restan con el signo del mayor. Sería menos 7x. Sería con menos. Ahí está, menos 7x. Y luego ahí termina dependiente solamente este. Entonces sería el más 12. Entonces de esta manera quedaría multiplicados ambos polinomios. Como puedes ver, ahora el otro método sería multiplicando, ¿no? Multiplicando como la multiplicación tradicional que se hace. Se colocan los dos valores y se multiplica de derecha a izquierda. El 3 por 4, 12. 3 por menos 5, menos 15. 3 por x cuadrado, x cuadrado. Dejas un espacio y luego multiplicas el otro, ¿no? Es prácticamente la multiplicación tradicional que nos ha enseñado, ¿no? Desde el colegio. 2x por 4, 8x. 2x por menos 5, menos 10x cuadrado. Se sumó los exponentes. 2x por x cuadrado, 2x cubo. Y luego simplemente se suman de arriba hacia abajo y me va a dar la misma respuesta. Ahora, el cociente de un polinomio. El cociente de un polinomio es la división, ¿no? De un polinomio por quién? Por un número. Cuando divides tú un polinomio con un número, solo se operan los exponentes. Los términos no se van a ver perjudicados ni reflejados. En este caso, el primer término, 2x al cubo, entre 2 se va a quedar, luego el signo menos 4x cuadrado entre 2, el signo bajo 6x entre 2 y luego menos 2 entre 2. Como ves, cada término se quedó con el exponente. Y luego lo operas, ¿no? Los coeficientes, 2 entre 2, 1. Allá solamente te queda x al cubo. 4 entre 2, 2. Allá, el signo menos 2, x al cuadrado. 6 entre 2, 3, más 3, x que lo acompaña, y luego 2 entre 2, 1, el menos, el que es el signo, menos 1. Ahora, ¿qué pasa cuando tú divides un polinomio con un monomio? Haces la misma operación, lo distribuyes entre cada término. El 2x cuarta entre 2x, el menos 4x cubo entre 2x, el 8x cuadrado entre 2x y el menos 2x entre 2x. Como ves, cada término se quedó con el denominador. Ahora solo operas. 2 entre 2, 1, se cooperan los coeficientes y también los exponentes. Recuerda que al dividir bases iguales, los exponentes se restan. Entonces sería x a la cuarta. Entre x es como si siendo 4 menos 1, 3. Acá se resolvió los coeficientes, 4 entre 2, 2, el signo negativo, y los exponentes también se han restado, ¿no? 3 menos 1, 2. 8 entre 2, 4, y x al cuadrado, que sería el 2 menos 1, x a la 1. Y luego acá x y x tienen el mismo exponente, se van a ir, se van a eliminar, porque va a ser 1 menos 1, 0. X a la 0 va a dar 1, por eso simplemente se han quedado los coeficientes, 12 entre 2, 6, con el signo negativo. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando tú divides dos polinomios? Bien, esto también se puede expresar en otro tema con varias maneras de desarrollarlos. Pero te voy a poner este ejemplo tradicional al dividir dos polinomios. Tengo, por ejemplo, el mismo ejemplo voy a tomar. Tengo x a la quinta. Como ves, tengo acá el polinomio p y el polinomio q. Y yo voy a dividirlos. Entonces, cuando voy a dividirlos, yo lo que voy a hacer es ordenarlos primeramente. O sea, los polinomios para dividir tienen que estar ordenados y completos. Entonces, yo voy a poner acá x a la quinta de p. No hay x a la cuarta, entonces lo voy a dejar aquí vacío. Luego seguiría x al cubo, que tiene el 2x al cubo. Luego seguiría x al cuadrado, en p no hay, ¿cierto? Entonces lo dejo vacío.
y luego seguiría x, que en este caso es menos x, y luego el término independiente menos 8. Luego seguiría el divisor, ¿no? El divisor también debería estar ordenado. Debería estar, espérame para borrar esto, para indicarte de que estoy dejando libre estos. O sea, estoy dejando espacios vacíos para los términos que no se encuentran, porque tiene que estar ordenado y completo para hacer la división. El x cuadrado si están completos, ¿no? X cuadrado, el polinomio q. Entonces sería x cuadrado menos 2x, luego sería más 1. Más 1. Bien, voy a iniciar entonces con la operación. Inicialmente, para dividir dos polinomios necesito ver primero sus exponentes de mayor grado, que en este caso sería x a la 5 y x a la 2. Entonces lo que voy a hacer yo es dividirlos. ¿Qué pasa si yo divido x a la 5 entre x a la 2? ¿Cuánto me va a dar? Si yo lo divido serían bases iguales que exponentes se restan. Sería x a la 3. Entonces, ¿para qué me sirvió hallar esto? Para iniciar mi cociente con esto. Espérate, voy a ponerlo así ya. Voy a ponerlo así. No, mejor lo coloco así. Está bien. Sería x al cubo. Listo. Ya tengo x al cubo. El primer término extraído de la división de los dos mayores términos que tienen el mayor exponente. Ok, como ya tengo esto, ahora sí inicio el proceso de multiplicación. O sea, x al cubo voy a multiplicarlo por los tres términos del polinomio q. Lo voy a multiplicar. Sería x al cubo por x al cuadrado me da x a la 5. Y cuando yo paso a restar al polinomio p, lo voy a poner con el signo invertido. O sea, si me dio x a la quinta positivo, acá le voy a poner x negativo. Luego sigo. X al cubo por menos 2x, ¿cuánto me daría? Me dará menos 2x a la cuarta. Exponentes se van a sumar y acá pasaría como más 2x a la cuarta. Recuerda que pasa con el signo cambiado. Sigo. Luego seguiría el 3x por el 1. ¿Cuánto me da? 3x positivo, ¿no? Entonces, acá lo pondría como negativo. O sea, los signos siempre a la hora que pasan, se pasan con el signo cambiado. Luego, esto lo opero. Esto me va a dar 0. Esto se va a eliminar, ¿no? Me va a dar 0. Acá ya no lo coloco. O sí lo coloco para tomar como referencia. Luego acá 2x a la cuarta baja y acá se suman. Si yo lo sumo, esto va a ser una resta, ¿no? Que me va a dar x al cubo. Listo, ya me quedó esta expresión. Ahora, como tú puedes ver, yo tengo tres expresiones en el divisor, que es q. Entonces, como yo tengo tres expresiones, yo necesito tener también tres expresiones acá, ¿no? Pero en este caso no tengo. Si yo tuviera acá, no sé, x al cuadrado, algo así, o 7, así, yo lo bajaría. ¿Para qué? Porque tiene que haber tres expresiones para poder dividirlas. Pero este no es el caso, porque no hay x cuadrado. Entonces simplemente sigo dividiendo. El siguiente proceso, ¿qué es? Hacer lo mismo, ¿no? De este polinomio, el mayor grado, ¿quién es? Este. Entonces lo que voy a hacer es voy a dividir x cuarta entre x cuadrado. ¿Cierto? Pero recuerda que es con todo su coeficiente. 2x cuarta entre x cuadrado. ¿Cuánto me va a dar? Esto pasa a restar. Los exponentes sería x cuadrado. Y esto lo voy a poner acá. 2x cuadrado. 2x cuadrado. ¿No? Ahí. Listo. Como ya tengo este valor de 2x cuadrado, ahora sí lo que me toca es multiplicar nuevamente, ¿no? 2x cuadrado por todo esto. Empiezo por el primero. 2x cuadrado por x cuadrado será 2x a la cuarta. Y si lo paso con el signo cambiado será menos 2x a la cuarta. Sigo.
2x cuadrado por menos 2x me va a dar menos 4x al cubo, ¿no? Sumando los exponentes. Entonces será acá signo cambiado, más 4x al cubo. ¿Sí? Luego sigue el 2x por 1, 2x cuadrado por 1 sería 2x cuadrado. Con signo cambiado sería menos 2x cuadrado. Menos 2x cuadrado. Listo. Yo lo voy acá a sumar. Aquí me va a dar 0. Ya no lo coloco porque ya sé que esto vale 0. Y luego acá, x cubo por 4x cubo me va a dar 5x cubo. 5x cubo. Luego el menos 2x cuadrado lo bajo, porque no tiene con quién sumarse. Y luego acá hay tres términos, ¿no? Uy, perdón. Acá hay tres términos. Como hay tres términos, acá también debe haber tres términos. Entonces el valor que le sigue es menos x. Este lo voy a bajar. Ya está, ya están los tres términos ahí. Como ya están los términos ahí, vuelvo a hacer el mismo proceso de dividir ¿quién? El término de mayor grado con ¿quién? Con el término de mayor grado del polinomio q o del divisor. Entonces sería 5x al cubo entre x cuadrado. Esto me daría, el 5 no se ha modificado nada y diferencia de división de bases iguales, exponentes se van a restar, 5x. Entonces me quedaría acá más 5x. Listo. ¿Para qué me queda eso? Para volver a multiplicar. 5x voy a volver a multiplicar por todo esto. Sería 5x por x cuadrado, sería 5x al cubo, ¿no? Acá pasaría con el signo cambiado, menos 5x al cubo. Luego sigo. 5x por menos 2x sería menos 10x. Si paso con el signo cambiado sería más 10x, pero al cuadrado. Recuerda que es x por x, x cuadrado. Luego seguiría 5x por 1, que sería más 5x. Pasándolo al signo cambiado sería menos 5x. Estos se van a eliminar. Menos 2x cuadrado más 2, acá perdón me olvidé, es x cuadrado, más 10x cuadrado me dará, pero mejor lo borro y lo hago de nuevo, x cuadrado, listo. Más 10x cuadrado, ¿cuánto me dará? Me dará 8x cuadrado. 8x cuadrado. Luego menos x menos 5x menos 6x. Listo. ¿Cuál es el último término que falta? El término independiente, ¿no? Lo bajo, menos 8. Y sigo nuevamente haciendo el mismo proceso. Dividir el término de mayor grado, ¿con quién? Con el primero, que es el mayor de q, del divisor, ¿no? Entonces sería, lo divido aparte, 8x cuadrado sobre x cuadrado. Esto se elimina y me queda simplemente 8. Entonces acá sería más 8. Listo. Ahora lo que voy a hacer yo ahora es volver a multiplicar, ¿no? 8 por todo esto. Sería 8 por x cuadrado me daría menos 8x. Recuerda que voy a pasar cambiándole el signo. Luego sería 8 por menos 2x, sería menos 16x. Si lo paso con signo cambiado sería más 16x. Luego sería 8 por 1 me da 8. Pasaría con el signo cambiado menos 8. Listo, esto se elimina, ya no lo coloco. Menos 6x más 16x me dará 10x. Menos 8 me dará menos 16. Si no es iguales en una adición, exponentes se suman con el mismo signo. Menos 16. Entonces, a esto se le llama el residuo y a esto se le llama el cociente. Recuerda que este es el dividendo y este es el divisor.
¿Sí? Entonces, ¿cómo quedará el cociente? Aquí. ¿Cómo quedará el cociente? El cociente, mira, me queda x al cubo más 2x al cuadrado más 5x más 8. Ese quedará el cociente. Y el residuo, ¿cuánto quedará? El residuo quedará 10x menos 16. Entonces ya tengo el cociente y el residuo o resto. Ese es el proceso de la división de polinomios tradicional que se suele realizar, pero hay más maneras. Las nuevas maneras te las estaré mostrando en un próximo video de división algebraica. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias.